Bienvenidos a Economía. La guerra en Irán ha disparado los precios del barril de Brent y el gas en las bolsas. La refinería Ras Tanura del gigante petrolero saudí Aramco ha sufrido el impacto de los restos de 2 drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes. El choque generó un pequeño incendio en las instalaciones y el cierre de algunas unidades como medida de precaución. Según las autoridades, no hay heridos. La planta, ubicada en la costa del Golfo Pérsico, frente a territorio iraní, es una de las mayores refinerías de crudo del mundo. Con una capacidad de producción de hasta 550.000 barriles diarios, se consolida como una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo llega a través del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que ha sido cerrado, aunque Estados Unidos lo desmiente. Los analistas temen que podría desencadenar una prolongada recesión económica, tal y como ya ocurrió tras el embargo petrolero de 1974. Varios medios apuntan a que la Guardia Revolucionaria iraní ha prohibido el paso por el estrecho de Hormuz, entre Omán e Irán, a través del cual muchos países transportan crudo desde la región del Golfo a Europa, Asia y Norteamérica. Su cierre ya afecta a los mercados mundiales y a los precios del petróleo. El mercado seguirá cayendo, dado que no parece que el estrecho de Hormuz vaya a reabrirse en breve. Preveo que se producirá un aumento del precio del petróleo. El mundo entero se verá arrastrado a una recesión prolongada, como ocurrió tras el embargo petrolero de 1974. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo llega a través del estrecho de Hormuz. El canal es la segunda ruta más importante para el transporte de petróleo después del estrecho de Malaca y más relevante que el canal de Suez. Aunque para los expertos el bloqueo iraní no es ninguna sorpresa, no estaban del todo preparados. Incluso a mí me ha sorprendido un poco lo agresivo que ha sido Irán al atacar al personal y los activos estadounidenses, así como a la infraestructura civil de los países del Golfo. Si a esto le sumamos la presión de la industria petrolera y el aumento de su precio, la situación se complica aún más. Solo han pasado unos días desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias ya son inmensas. Un conflicto prolongado podría destruir la economía mundial. Y vamos a conectar ahora con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt para ver las reacciones en los mercados. José, el conflicto se extiende por Oriente Próximo, disparando los precios de la energía. ¿Cómo ha afectado todo esto en los mercados europeos? Hola Paco, ¿qué tal? Pues las bolsas europeas se han visto arrastradas al negativo. Hemos visto caídas aquí en Europa este lunes de más del 2% en las principales plazas europeas, desde Frankfurt hasta Madrid, pero el principal foco de atención, tú lo adelantabas, está en el mercado energético, con el barril de Brent que se ha disparado hasta un 13% en un punto de esta jornada, y el contrato de referencia del gas en Europa ha llegado a dispararse hasta un 50%. Eso aquí en Europa genera muchos miedos y preocupaciones porque nos vuelve a ese momento, al inicio de la guerra en Ucrania, cuando Rusia dejó de enviar energía. Europa también decidió reducir la dependencia de Rusia y comenzó esa famosa crisis inflacionaria aquí en Europa. Es pronto para hablar de algo así. Todo va a depender, dicen los expertos, de cuánto dure la tensión en Oriente Próximo. La Comisión Europea ha dicho que de momento, en el corto plazo, no hay preocupación en el suministro energético a Europa, pero estamos muy pendientes de cómo evoluciona todo en el estrecho de Hormuz. Si el estrecho sigue bloqueado, eso va a tensionar el mercado energético, porque todos esos clientes que son los principales de la energía exportada a través del estrecho y que están en Asia van a demandar la energía desde otros puntos del mercado, tensionando los precios también aquí en Europa. José David, otro de los focos de preocupación son los miles de viajeros varados en aeropuertos y el parón en el tráfico aéreo. ¿Cuál está siendo el impacto para las aerolíneas?
Está siendo fuerte, Paco. De hecho, las aerolíneas son algunas de las acciones que más están cayendo en los mercados. Air France, de hecho, es el valor que más ha caído en el Stoxx 600, un 9,43%, la alemana Lufthansa un 5% y el turoperador más importante de Europa, que es TUI, también ha caído a números rojos. En total se calcula que se han cancelado desde el sábado más de 4.000 vuelos a nivel internacional, provocando, como tú decías, caos en los aeropuertos de la región. Hemos visto hoy noticias de que, por ejemplo, Emirates va a retomar la actividad ya este lunes, pero a cuentagotas. Es un mercado complicado porque las aerolíneas, también las europeas, se ven doblemente afectadas por el cierre de espacios aéreos que les obliga a tomar rutas más largas y también por esos precios del crudo de los que hablábamos que disparan los costes generales. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo llega a través del estrecho de Hormuz. Los analistas advierten que, de cerrarse, podría desencadenar una prolongada recesión económica, tal y como ocurrió tras el embargo petrolero de 1974. Conectamos ahora con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School en Madrid. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar hoy con nosotros. ¿Qué consecuencias puede tener el cierre del estrecho de Hormuz en el sector energético, en el petróleo, en el gas, sobre todo en sus precios, si esta situación se alarga en el tiempo? Bueno, si al final se cerrase el estrecho de Hormuz, ahora está como bloqueado, no está cerrado, pero es verdad que parece que las navieras no están cruzando por el miedo que hay, pero si esta situación se prolongase en el tiempo y no salieran barcos a través del estrecho de Hormuz, pues los incrementos de precio que hemos visto hoy en el gas y en el petróleo serían mucho más elevados. De momento, bueno, estamos en los primeros días y todavía no está claro qué va a pasar. También es verdad que no sería previsible un escenario como el de 1974, porque hoy las fuentes energéticas están mucho más diversificadas. El Golfo sigue siendo importante, pero hay unas zonas petroleras y gasistas muy importantes fuera de esa región. Por tanto, el impacto, aunque importante, no va a ser tan grave como el que pudimos tener hace casi 40 años. Pues esperemos que así sea. De todas maneras, este conflicto ha pillado a Europa una vez más desprotegida, con unas reservas de gas bajo mínimos al 30% y con sanciones al gas y al petróleo ruso que imposibilitan importar combustible de Rusia. ¿Cuán preocupante es la situación? Es preocupante, sin duda, sobre todo por el incremento de precios del gas, que lo que va a hacer es que también suba el precio de la electricidad en Europa, pero no tanto pensando en un desabastecimiento. Por ejemplo, Qatar solo abastece del 6% del gas que consume Europa. Por tanto, digamos que podría ser fácilmente reemplazable pues, por más gas norteamericano, incluso australiano. Es verdad que vamos a notar un impacto en el precio, los mercados se van a tensionar, pero aunque estemos con unas reservas ya por debajo del 30%, en el entorno del 30%, también tenemos que tener en cuenta que la temporada del gas está acabando, acaba a final de este mes, ya entrará mejor tiempo, el consumo de gas será menor, por tanto, no es de prever ni mucho menos un desabastecimiento, en este caso, de gas en Europa en los próximos meses. Pues estaremos atentos a esta evolución de los precios. Juan Carlos Martínez, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y vamos a ver ahora cómo han reaccionado los mercados en Estados Unidos en esta primera jornada de contratación después de los ataques en Oriente Medio. Ana Nieto, ¿qué ha pasado hoy en Wall Street? Pues en el mercado de acciones, una vez más, se han ignorado en muchas de las cotizaciones los vientos de guerra y a lo largo de la jornada los índices fueron recuperándose del desplome con el que se abrió la sesión. El Dow cerró con ligeras pérdidas, pero el S&P 500 y el Nasdaq quedaron casi en plano, pero del lado de las ganancias. Este es un conflicto que crea ganadores y perdedores en el parqué. Las petroleras, que ya habían estado afectadas en los últimos trimestres por el precio del crudo a la baja, y las gasísticas han tenido hoy un muy buen día, dadas las perspectivas de los precios tanto del petróleo como del gas. ConocoPhillips se ha llegado a revalorizar un 4,2% y Exxon más de un 1%. También ha sido un día de alzas para las empresas del sector de la defensa. RTX, la antigua Raytheon, se ha apreciado un 4,7% y Northrop Grumman más de un 6%. En el lado de los perdedores, el sector del turismo, Norwegian Cruises ha llegado a perder un 10% y aquellas empresas que son muy sensibles a la inflación. Trump ha dicho que la operación durará lo que sea necesario. Ante esta indeterminación, ¿qué es lo que más preocupa a nivel económico?
La inflación, sin duda, es lo que ha rebajado la caída de los bonos del Tesoro. Las guerras no solamente ejercen presión en los presupuestos, sino que además son inflacionarias. Y en esta guerra hay dos elementos que presionan al alza los precios, el petróleo y el gas. Los bajos precios del crudo en los últimos tiempos, que es lo que Trump siempre ha querido, han permitido una rebaja de los precios de la gasolina que han ido muy bien para la caída de la inflación en un 7,5% en términos de gasolina y diésel en el cálculo de la inflación en general. Ahora, hay elementos para que esto pueda cambiar, porque aún la inflación está por encima del objetivo de la Reserva Federal y se prevé que suba la inflación por donde antes estaba cayendo, por el precio de la gasolina. Con el impacto en los precios de los combustibles, este conflicto da así muchos motivos para alargar la pausa que ahora mismo se ha dado la Reserva Federal para no seguir bajando las tasas de interés. Ana Nieto, muchas gracias desde Nueva York. Gracias. Y este lunes también se celebró en Viena una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para tratar la guerra de Irán. Allí el director general del organismo, Rafael Grossi, insistió en que no hay indicios de ataques relevantes de Israel ni Estados Unidos contra instalaciones nucleares en el país. Grossi también afirmó que no se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes. Con ello contradice a Teherán después de que el embajador iraní ante el OIEA denunciara el domingo ataques contra la gran planta de enriquecimiento de Natanz en el centro del país, que ya fue atacada el año pasado por Israel y Estados Unidos. Y esto es todo en la economía. Ya saben que pueden informarse en nuestras redes sociales sobre estos y otros temas. En nombre de todo el equipo de DW en español, gracias por seguirnos y hasta una próxima edición.